que él no podía morir sin contárselo a alguien. Le imploró a Elisa que revelara la verdad, que encontrara la nevera y que le diera paz a la familia Beltrán y a la memoria de Sofía. Elisa sintió el peso de esa responsabilidad. Debía exponer un secreto que podría destruir la reputación de varias personas y de una institución, pero el sufrimiento de la familia Beltrán y la imagen de una niña inocente atrapada la impulsaron. Decidió que la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. La decisión de demoler el lote abandonado, impulsada por un proyecto de desarrollo urbano, fue la coincidencia que Elisa necesitaba. Ella había contactado discretamente al Departamento de Obras Públicas unos días antes de la demolición, dando una pista vaga sobre algo importante que podría encontrarse en ese terreno, esperando que la búsqueda de Manuel Ramos desvelara lo que ella ya sabía. La verdad estaba a punto de ser desenterrada. Cuando Manuel Ramos informó su descubrimiento, Elisa Méndez se presentó en el lugar, su rostro pálido y sus manos temblorosas. El inspector Eduardo Vera, ahora retorrado, pero aún involucrado en la vida de Valle Dorado, fue informado y llegó al lugar, sintiendo un escalofrío en la espalda. La revelación que estaba a punto de ocurrir sería más impactante de lo que cualquiera pudiera imaginar. Con la ayuda de los obreros, la vieja nevera fue abierta con extremo cuidado. El aire viciado y mohoso escapó, y el interior reveló una escena que heló la sangre de todos los presentes. Dentro de la nevera, envueltos en una lona de plástico descolorida y cubierta de moho, se encontraron los restos de una niña. Junto a ella, un pequeño zapato de lona amarillo y una muñeca de trapo. No había duda alguna, los restos eran de Sofía Beltrán. El tiempo y la humedad habían causado un deterioro considerable, pero la evidencia era innegable. La cinta de tela que Manuel había visto sobresalir era parte del lazo que Sofía solía llevar en el pelo, un detalle que solo su madre Elena pudo identificar con un grito ahogado cuando llegó al lugar. La escena era devastadora. Los oficiales de policía presentes, muchos de ellos jóvenes, apenas podían contener las lágrimas. Para Eduardo Vera fue la confirmación de un fracaso de su carrera que lo había atormentado durante años. Elisa Méndez, con la voz quebrada pero firme, relató la confesión de Antonio Salazán, describió el descuido de Joaquín Vargas, el accidente en la nevera, y como Antonio Salas había colaborado para ocultar el crimen, temiendo el escándalo para el Departamento de Parques, explicó cómo los registros habían sido manipulados, cómo la investigación había sido desviada y cómo la mentira había sido tejida para proteger la reputación de unos pocos, a expensas de la verdad y la justicia. La historia de la niña que se metió en la nevera y el horror de su muerte por asfixia fue revelada en toda su brutalidad. Los presentes escuchaban en silencio, algunos llorando abiertamente, otros con la mirada perdida en el horror. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por Valle Dorado. Las estaciones de noticias locales interrumpieron sus programaciones para informar sobre el hallazgo. La revelación de que Sofía no había sido secuestrada, sino que había sido víctima de un accidente encubierto por aquellos en posiciones de confianza, desató una oleada de indignación. El nombre de Joaquín Vargas, quien había fallecido hacía 5 años por causas naturales, fue manchado para siempre. Antonio Salas, muerto recientemente, también fue señalado como cómplice. La comunidad se sintió traicionada, no solo por el crimen en sí, sino por la manipulación de la verdad durante tantos años. La familia Beltrán, presente en el lugar, experimentó una mezcla agridulce de alivio por tener respuestas y un dolor inmenso por la brutalidad de la verdad. La madre de Sofía se aferró al pequeño zapato de lona, sus ojos fijos en los restos de su hija, las lágrimas cayendo silenciosamente. La inocencia de Valle Dorado había sido destruida por una revelación que pocos podrían haber imaginado. Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas y de gran alcance. La policía reabrió el caso de Sofía Beltrán, esta vez con la verdad en sus manos. Aunque Joaquín Vargas y Antonio Salas habían fallecido, las investigaciones se centraron en determinar si había otros cómplices vivos que hubieran ayudado en el encubrimiento. La oficina del fiscal de distrito anunció que se llevaría a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos del Departamento de Parques y de la conducta de la policía en la investigación original. La confianza pública en las instituciones de Valle Dorado se vio gravemente afectada. Los restos de Sofía Beltrán fueron recuperados con la mayor dignidad y respeto. Se realizó un funeral 14 años después de su desaparición, al que asistió una multitud masiva. Familiares, amigos
y cientos de residentes de Valle Dorado se reunieron para despedir a la pequeña Sofía, en una emotiva ceremonia que se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la verdad y la justicia. Elena y Ricardo Beltrán, finalmente, pudieron darle un cierre a su dolor. Aunque el sufrimiento era inmenso, la certeza les permitió comenzar el largo camino hacia la sanación. El pequeño zapato amarillo y la muñeca de trapo, recuperados de la nevera, fueron colocados en su ataúd. El lote abandonado fue completamente limpiado. La vieja nevera fue retirada y trasladada a un almacén como evidencia. El proyecto de viviendas sociales siguió adelante, pero el sitio siempre sería recordado como el lugar donde se desenterró una terrible verdad. El inspector Eduardo Vera, ahora en sus 60, lamentó públicamente no haber profundizado más en las pistas que lo llevaron a Joaquín Vargas. Se disculpó con la familia Beltrán por no haber descubierto la verdad antes. Su disculpa fue un paso hacia la reconciliación entre la comunidad y la policía. La historia de Sofía Beltrán se convirtió en un testimonio de la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la verdad y de cómo los secretos, por muy bien guardados que estén, a menudo encuentran la manera de salir a la luz. La ciudad de Valle Dorado, conmocionada por la brutal honestidad, inició un proceso de reflexión sobre su propia historia, sus vulnerabilidades y su resiliencia. La vida en Valle Dorado continuó, pero la sombra de Sofía Beltrán y la nevera abandonada permanecieron como un recordatorio sombrío. Los padres de Sofía, aunque profundamente heridos, encontraron una nueva misión en sus vidas. En defensores de la seguridad infantil en parques y lugares públicos, trabajando para evitar que tragedias similares volvieran a ocurrir. Fundaron una organización en nombre de Sofía, que aboga por leyes más estrictas sobre el mantenimiento de espacios públicos y la responsabilidad de los funcionarios. El legado de la historia de Sofía es una mezcla de tristeza y una advertencia. Es un eco constante sobre la naturaleza frágil de la inocencia, la devastación que puede causar la negligencia y el poder corruptor del encubrimiento institucional. Pero también es una historia de resiliencia, de la búsqueda implacable de la verdad y de la fuerza de una comunidad que, aunque herida, se une para sanar. La nevera oxidada, un objeto inofensivo en apariencia, se convirtió en un monumento macabro a un secreto guardado durante demasiado tiempo. La historia de Sofía Beltrán permanecerá en la memoria de Valle Dorado, un doloroso recordatorio de que a veces los monstruos no se esconden en las sombras, sino en los rincones olvidados de lo cotidiano. Manuel Ramos, un obrero de demolición de 45 años, estaba operando una pequeña excavadora en un lote abandonado adyacente al Parque Central esa fría mañana de noviembre de 2024. El clima estaba nublado y un viento gélido soplaba, llevando el aroma a tierra húmeda. Su tarea era despejar los escombros acumulados durante décadas, preparando el terreno para un nuevo proyecto de vivienda social. Fue entonces cuando la pala de la excavadora golpeó un objeto inusualmente grande y pesado. Al principio, Manuel pensó que era solo otro electrodoméstico viejo, desechado ilegalmente, tal vez un calentador de agua industrial. Pero cuando se acercó para examinarlo, notó la forma peculiar. Era una nevera antigua, de esas con cierre, de manija, que ya no se fabricaban. Estaba completamente oxidada y cubierta de maleza. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando vio el candado, también oxidado, que sellaba su puerta. Lo que había encontrado había estado allí durante 14 años, o quizás más. La oxidación y la vegetación se habían apoderado de ella, casi ocultándola por completo. Y lo más perturbador, una cinta de tela descolorida sobresalía de una pequeña grieta cerca del cierre. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 14 años que había atormentado a la tranquila ciudad de Valle Dorado. Manuel no tenía idea de que esta ordinaria mañana se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto por 14 años, esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de más de una década finalmente sería expuesto. Valle Dorado nunca sería la misma después de ese descubrimiento. Era un cálido y soleado 20 de julio de 2010 en la ciudad de Valle Dorado. Las vacaciones de verano apenas comenzaban y el Parque Central estaba lleno de niños, riendo y jugando bajo la supervisión de sus padres. Sofía Beltrán, una niña de 7 años con el cabello castaño claro y ojos vivaces, estaba correteando por el área de juegos, su vestido de verano amarillo ondeando con el movimiento. Era una niña vivaz y curiosa, conocida por su energía
y su amor por la aventura. Sus padres, Elena y Ricardo Beltrán, la observaban desde un banco cercano, disfrutando de la paz de la tarde. Sofía había pedido permiso para ir a los columpios, un poco más alejados de donde estaban. Elena le había dado permiso, recordándole que no fuera demasiado lejos y que regresara en 10 minutos. Era una rutina conocida. Sofía siempre respetaba los límites y siempre regresaba. Sin embargo, en esta ocasión, los 10 minutos se convirtieron en 15, luego en 20. Elena comenzó a sentir una punzada de preocupación. Ricardo se levantó y se dirigió hacia los columpios, llamando el nombre de Sofía. La búsqueda inicial fue tranquila, casi casual. Los padres asumieron que Sofía se había distraído con otros niños. Pero a medida que pasaban los minutos y la luz del sol comenzaba a declinar, la preocupación se transformó en pánico. Se unieron a la búsqueda otros padres y algunos transeúntes. Llamaron a la policía cuando la oscuridad comenzó a caer sobre el parque. La búsqueda se extendió a las áreas boscosas circundantes y a los estanques cercanos. Sin embargo, no encontraron rastro de Sofía. Los columpios estaban vacíos y el vestido amarillo brillante de Sofía no se veía por ninguna parte. La niña había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Los días de búsqueda se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzó a desvanecerse en el corazón de Valle Dorado. La policía de la ciudad, liderada por el entonces inspector Eduardo Vera, llevó a cabo una investigación exhaustiva. Interrogaron a todos los presentes en el parque, revisaron cada arbusto, cada rincón. Voluntarios de la comunidad se unieron en la búsqueda, formando cadenas humanas para rastrear el terreno. Sin embargo, cada pista conducía a un callejón sin salida. La teoría principal era que Sofía había sido secuestrada, aunque no hubo petición de rescate ni mensajes. El caso se enfrió, convirtiéndose en una herida abierta para la familia Beltrán y para toda la comunidad de Valle Dorado. Lo que se perdió fue la inocencia de una niña y la tranquilidad de un pueblo. ¿Quién estaba involucrado? Nadie lo sabía, y las preguntas iniciales nunca tuvieron respuesta. El tiempo pasó, lento e implacable, tejiendo un manto de silencio sobre el misterio de Sofía Beltrán. Un año se convirtió en 5, luego en días. La habitación de Sofía en casa de sus padres permaneció intacta, un santuario de la memoria, lleno de juguetes y ropa que nunca más usaría. La familia Beltrán, aunque destrozada, se aferraba a una esperanza tenue, visitando el parque regularmente, como si un día Sofía simplemente apareciera. La historia de la niña desaparecida se convirtió en una leyenda urbana en Valle Dorado, un cuento susurrado para advertir a los niños sobre los peligros del mundo. La gente aprendió a vivir con la incertidumbre, pero el enigma de Sofía nunca desapareció por completo. Las pancartas con su rostro se desvanecieron con el sol y la lluvia, pero la pregunta persistía: ¿qué le había pasado a Sofía Beltrán? Mientras la ciudad vivía con la sombra de esa pregunta sin respuesta, una verdad oscura y perturbadora yacía oculta. La clave de la desaparición de Sofía no estaba en un secuestro o una fuga, sino en un acto de descuido y una conspiración para encubrirlo. En el mismo parque central, un guardaparques llamado Joaquín Vargas, un hombre de 58 años, con un historial de problemas con el alcohol, había sido el responsable de un trágico accidente ese fatídico día de julio. Joaquín, en un estado de embriaguez, había estado conduciendo una pequeña carretilla de mantenimiento por una zona restringida del parque, cerca de la pila de chatarra que incluía la vieja nevera. Sofía, curiosa y exploradora, había visto la nevera abierta y, sin pensar en el peligro, se había metido dentro. En ese mismo instante, Joaquín, sin verla, había cerrado la puerta de la nevera, activando el mecanismo de cierre de seguridad. El viejo sistema, diseñado para sellar herméticamente, había atrapado a la niña dentro. Sofía, en su inocencia y su pequeño tamaño, no pudo abrirla desde adentro. Sus gritos fueron ahogados por el ruido de la carretilla y el bullicio del parque. Cuando Joaquín se dio cuenta de lo que había hecho, el pánico lo invadió. Había notado que la nevera se movía ligeramente, y al escuchar unos débiles golpes, desde el interior, la abrió. Sofía estaba allí, inconsciente, horrorizado, y temiendo perder su empleo y enfrentar cargos criminales. Joaquín tomó una decisión impulsiva y terrible. Arrastró la nevera hasta una zona más apartada del lote, abandonado, que en ese entonces no estaba tan cubierto de vegetación. Quería esconderla temporalmente, con la intención de moverla más tarde. Pero el miedo, la culpa y la bebida
lo paralizaron. Nunca volvió a mover la nevera. La cubrió con algunas lonas y escombros, esperando que la naturaleza hiciera su trabajo y la ocultara para siempre. El inspector Vera, entonces, un joven detective ambicioso, había estado cerca de descubrir la verdad. Había interrogado a Joaquín varias veces, notando su nerviosismo y su evasividad, pero Joaquín era astuto y manipulador. Había logrado desviar la atención hacia otras teorías, sugiriendo la posibilidad de un secuestro por parte de un pedófilo. Una historia que la gente de Valle Dorado, ya asustada, estaba dispuesta a creer. Joaquín contaba con el apoyo tácito de su supervisor, el jefe de mantenimiento del parque, Antonio Salas, quien conocía los problemas de alcoholismo de Joaquín y quería evitar un escándalo que afectaría la reputación de la institución. Salas ayudó a Joaquín a falsificar registros de mantenimiento y a dar coartadas ambiguas. El poder institucional, en este caso, se usó para encubrir una negligencia mortal y proteger la imagen de un servicio público. La verdad permaneció enterrada, bajo capas de escombros y de silencio cómplice. Las víctimas de este encubrimiento no fueron solo Sofía y su familia, sino también la comunidad entera, que vivió durante años con una pregunta sin respuesta y un miedo infundado. La figura clave que finalmente sacaría a la luz la verdad sería Elisa Méndez, una asistente social de 62 años, que había trabajado en la oficina municipal de Valle Dorado durante casi 4 décadas. Elisa no tenía una conexión directa con la desaparición de Sofía Beltrán, pero conocía a los Beltrán de vista y siempre sintió una profunda tristeza por su tragedia. Sin embargo, su conexión indirecta provenía de Antonio Salas, el antiguo jefe de mantenimiento del parque, quien había sido su vecino durante muchos años. Antonio había fallecido hacía apenas unos meses, a la edad de 85 años, a causa de una enfermedad terminal. Pocos días antes de su muerte, Antonio, consumido por la culpa y las pesadillas recurrentes, había llamado a Elisa. Sabía que Elisa era una mujer íntegra y de confianza, y sintió que no podía irse de este mundo sin confesar su pecado. Con voz débil y temblorosa, Antonio le contó a Elisa la verdad sobre Sofía Beltrán. Le reveló la negligencia de Joaquín Vargas y cómo él mismo había colaborado en el encubrimiento, falsificando documentos y ayudando a desviar la investigación. Antonio le dijo a Elisa que Joaquín había metido el cuerpo de la niña en una vieja nevera y la había abandonado en el lote baldío, cerca del parque. Le dio detalles específicos sobre la ubicación de la nevera, aunque creía que el tiempo y la naturaleza la habrían ocultado por completo. Elisa quedó en shock. La confesión de Antonio la dejó con una carga inmensa. Había llevado este secreto por décadas en copas de dormir, atormentado por la imagen de la niña. Antonio dijo a Elisa que ella debía hacer lo correcto, que las familias merecían saber lo que realmente había sucedido.